¿Qué conversación escuchaste accidentalmente que te dejó helado? Respuesta 1. Esto pasó hace unos años, cuando vivía en un edificio viejo que siempre tenía ese olor a humedad mezclado con pintura antigua. Eran cerca de las 2 de la mañana y yo no podía dormir, así que me levanté a tomar agua. El pasillo del piso siempre estaba en silencio, pero esa noche, cuando pasé cerca de la puerta de la escalera de emergencias, escuché dos voces hablando. Una era una mujer, como de unos 40, y la otra era un hombre mayor, con la voz algo ronca. Al principio pensé que eran vecinos conversando, pero había algo raro, sus voces no sonaban como una conversación normal, sino como dos personas tratando de no entrar en pánico. Me quedé quieto sin querer, solo porque el tono de ellos me llamó la atención. La mujer decía: «Te dije que no debíamos moverlo. Nunca debimos tocar nada, él ya estaba así cuando llegamos». El hombre respondió con un susurro desesperado: «Eso no importa ahora. Si alguien revisa las cámaras, va a parecer que fuimos nosotros. Nadie te va a creer si dices que lo viste moverse». En ese momento pensé que hablaban de un ladrón o de alguien borracho tirado en las escaleras, pero la mujer continuó con una voz que me dejó con los pelos de punta. «Es que no estaba tirado. Estaba sentado. Tenía la cabeza gacha, como si estuviera escuchándonos. Pero cuando bajé la mirada para llamar a seguridad y volví a ver, ya no estaba». «¿Qué explicas con eso?». El hombre guardó silencio por varios segundos. Demasiados. Luego dijo algo que me heló la sangre. «Escúchame. Vamos a decir que no vimos a nadie. Vamos a decir que solo escuchamos pasos. No menciones la cara». La mujer respondió con voz temblorosa. «No tuvo cara. Eso fue lo que te quise decir. No tenía rasgos. Era como si estuviera cubierto por algo, o como si la piel no fuera piel». Yo retrocedí sin hacer ruido, pero antes de dar incluso el segundo paso, el hombre habló otra vez, con un tono seco que no parecía un «Ah, no». «Entonces, ¿por qué te miró?». Ella soltó un pequeño grito ahogado. No sé cómo describirlo, pero mi cuerpo se paralizó. Sentí un peso en el pecho. Era demasiado específico, demasiado raro, pero a la vez la forma en que lo decían sonaba como gente real, común, asustada por algo que no lograban entender. Mientras me alejaba lo más silencioso posible, escuché que el hombre dijo: «No vuelvas a bajar sola. Y si lo ves otra vez, no hables». Dormí con la luz prendida esa noche. Y lo peor, a la mañana siguiente, cuando bajé por la escalera porque el ascensor estaba malo, encontré una de las cámaras de seguridad rota, colgando de un cable, justo en el tramo donde ellos dijeron que lo habían visto. Respuesta 2. Desde chico siempre me dio mala espina la pieza de atrás de la casa de mis abuelos. No era una bodega normal, tenía el techo bajo, un olor raro a humedad y un silencio tan denso que te hacía sentir observado. Nunca entraba, ni siquiera para buscar herramientas. A los 17, cuando mi abuelo murió, me pidieron que ayudara a ordenar todo. Obvio me tocó esa pieza. Entré con la linterna del celular porque la luz nunca funcionó. Mientras movía cajas, empecé a escuchar pasos lentos afuera, como si alguien caminara arrastrando los pies por el pasillo. Pensé que era mi mamá, pero cuando salí a ver, no había nadie. Volví a entrar y vi algo que no estaba antes, una foto sobre la mesa, vieja, en blanco y negro. Era mi abuelo, pero lo que me congeló la sangre fue que estaba dentro de esa misma pieza, parado en el fondo, y atrás, justo detrás de él, entre las sombras, había una figura más alta, encorvada, mirando directo a la cámara. Esa figura no tenía cara. Yo dejé todo tirado y salí corriendo. Desde ese día, cada vez que pienso en esa pieza, siento que lo que sea que estaba ahí sigue esperando, como si nunca hubiera salido realmente. Respuesta 3. Estaba solo en el departamento, eran como las 2 de la mañana y me quedé dormido viendo videos. Me despertó mi celular vibrando con una llamada entrante. Número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. Y otra vez. Pensé que quizá era emergencia. Contesté medio dormido y solo escuché estática, pero no era la típica,
era como si alguien estuviera respirando muy cerca del micrófono. Entonces, una voz susurró, no estás solo. Me quedé paralizado. Miré alrededor del living oscuro, tratando de convencerme de que era una broma. Cerré la llamada. Justo cuando bajé la mano con el teléfono, la luz del pasillo se encendió sola. Fui a revisar y vi que la puerta del baño, que había dejado abierta, estaba cerrada con seguro desde adentro. Toqué. Silencio. Toqué de nuevo y escuché un toque de regreso, desde dentro. Salí del departamento. O sin mirar atrás. Cuando volví en la mañana, la puerta del baño estaba abierta, pero lo que me dejó helado fue ver mi celular en el lavamanos, aún marcando la duración de la llamada, 23 minutos, cuando yo estuve solo unos segundos escuchando. Respuesta 4. Hace un año hice un viaje al sur y me quedé en un hostal barato. Todo bien, excepto por el espejo del baño compartido, estaba manchado, viejo, como si algo se hubiera apoyado demasiados años. La primera noche, apenas me acerqué, noté que mi reflejo tardaba un segundo más en moverse. Pensé que era el cansancio. La segunda noche, mientras me lavaba los dientes, vi que mi reflejo sonrió, pero yo no había sonreído. Me alejé asustado. El tercer día desperté con la espalda ardiendo. Tenía marcas como de dedos, pero muy largos, demasiado largos para haber sido míos. Decidí irme. Cuando bajé a hacer check-out, la señora del hostal me dijo, ¿dormiste bien? Y, sin que yo dijera nada más, añadió, no mires mucho ese espejo. Le gusta copiar cosas que no debe. Le pregunté qué significaba eso y solo respondió, uno de los huéspedes, dejó de verse. Desde ese viaje no puedo dormir si hay un espejo en mi pieza. Respuesta 5. Cuando me cambié a mi departamento actual, todo parecía tranquilo. Hasta que conocí al vecino del pasillo. Era un tipo flaco, de ojos muy abiertos, siempre vestido igual. Lo raro es que nunca lo escuchaba entrar o salir, simplemente aparecía. Una noche, cuando volví con bolsas del súper, él estaba parado frente a su puerta, quieto, mirando el piso. Le dije hola y no respondió. Solo levantó la cabeza y me miró. Sus ojos no parpadeaban. Pasé rápido y al llegar a mi departamento sentí curiosidad, miré hacia atrás por debajo de la luz del pasillo, y ahí lo noté. Él no proyectaba sombra. Nada. Como si la luz lo atravesara. Desde esa noche lo empecé a escuchar caminar afuera de mi puerta a las 3 o 4 de la mañana. Pasos lentos, como arrastrando algo. Un día me atreví a mirar por la mirilla, estaba parado justo frente a mi puerta, mirando directo a la mirilla, como si supiera que yo estaba ahí. Sonriendo. Me congelé. Cuando por fin reaccioné y parpadeé, había desaparecido. Lo peor es que me enteré después, preguntando al conserje, que ese departamento lleva vacío más de 10 años. Respuesta 6. Todo empezó una noche en que no podía dormir. Sentía la habitación demasiado silenciosa. Me di vuelta hacia la pared y escuché un susurro bajito, como de un niño, oye, ¿estás despierto? Salté de la cama, encendí la luz y revisé toda la pieza. Nada. La siguiente noche escuché lo mismo, pero esta vez la voz dijo, tengo frío acá abajo. Ahí se me heló el cuerpo. Miré debajo de la cama con el corazón golpeando en el pecho. Oscuridad total. Nada más. Pasaron semanas. Una noche, mientras intentaba dormir con audífonos para no escuchar nada, sentí que la cama se hundió a mis pies, como si alguien se hubiera subido. Me quedé tieso. La voz dijo, muy clara, gracias por dejarme salir. No dormí en ese departamento nunca más. 2 meses después, el arrendatario me llamó porque encontraron la cama movida al centro de la pieza y marcas pequeñas, como de manos, en el suelo alrededor, como si alguien hubiera estado gateando en círculos. Respuesta 7. Trabajo conduciendo para una app. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, me salió una carrera en un camino casi rural. El tipo que subió se veía normal, pero muy callado, mirando fijo por la ventana. Le pregunté si iba al centro y solo asintió. Durante el viaje, el aire dentro del auto se volvió helado,
como si hubiera abierto una ventana, pero no. En un momento lo miré por el retrovisor y juro que por un par de segundos no tenía rasgos. Era como una cara borrosa, sin ojos ni boca. Parpadeé y volvió todo a la normalidad. Pensé que estaba cansado. Cuando llegamos al destino, era una plaza vacía. Me giré para decirle que habíamos llegado, y ya no estaba. La puerta nunca se abrió. Miré en la app y decía viaje completado. Pero lo peor fue al revisar la cámara del auto, en el asiento trasero, justo donde él estuvo, la cámara mostraba un bulto oscuro, como si alguien estuviera sentado, pero el asiento estaba vacío. Desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada, escucho el cinturón del asiento trasero tensarse, como si alguien invisible se abrochara. Respuesta 8. Me mudé a un departamento antiguo, de esos con techos altos. La primera noche me despertó un sonido suave, como uñas raspando madera. Miré hacia arriba y pensé que era solo una cañería. A los días empecé a notar manchas oscuras en el techo, justo encima de la cama. Una noche, viendo tele, la lámpara empezó a titilar. Miré hacia el techo y se me detuvo la respiración, había una figura pegada ahí, como si se aferrara con manos y pies. Tenía el cuerpo flaco, pálido, la cabeza ladeada y los ojos completamente vacíos. No se movía, pero sabía que me miraba. Me levanté sin hacer ruido y salí del departamento. Cuando volví con un amigo para que lo viera, el techo estaba limpio. Al día siguiente encontré una nota debajo de la puerta que decía, no mires arriba. Desde entonces, cada noche, cuando apago las luces, escucho que algo se mueve justo encima, como si fuera cuestión de tiempo antes de que vuelva a bajar. Respuesta 9. Cuando me cambié de pieza, nunca le di importancia a ese muro del fondo que sonaba hueco cuando lo golpeabas. Pensé que era la estructura vieja de la casa. La primera noche dormí bien, pero la segunda me despertó un sonido que no reconocí al principio. Era suave, rítmico, como una respiración profunda detrás del muro. Me quedé escuchando, tratando de convencerme de que era un vecino, pero no tenía sentido porque del otro lado solo había un pasillo cerrado. Al día siguiente lo comenté con mi mamá y me dijo que no alimentara la imaginación. Esa noche volvió el mismo sonido, pero más cerca, como si algo se hubiera pegado al muro desde el otro lado. Me levanté, pegué el oído y escuché una exhalación larguísima, como si alguien estuviera justo ahí, apoyado. «Aló», dije en voz baja. Y lo que sea que estaba ahí copió mi tono exacto y repitió «aló», pero sin emoción, sin ritmo, sin humanidad. Cuando retrocedí, el muro vibró con un golpe seco, como si algo enorme hubiera golpeado desde adentro. Pasé la noche en el sofá. A los días, mientras vía muebles, encontré una pequeña abertura mal sellada cerca del piso. Olía a tierra húmeda y algo más, algo rancio. Metí la linterna, no había nada. O eso pensé. Cuando estaba por levantarme, algo pasó caminando muy rápido al fondo del hueco, como un movimiento en 4 extremidades, demasiado grande para ser un animal común. Cerré el agujero con tablas, pero a veces, de madrugada, sigo escuchando esa respiración. Más lenta. Más paciente. Como si esperara que me acerque otra vez. Respuesta 10. Un amigo me pasó un pendrive con unas fotos viejas para restaurarlas. Eran imágenes familiares comunes, excepto una carpeta sin nombre. La abrí por curiosidad. Adentro había una sola foto en blanco y negro, tomada dentro de lo que parecía un sótano. La calidad era rara, como si estuviera deformada. En la esquina inferior había una figura de espaldas, encorvada, demasiado alta. Lo extraño es que, cada vez que abría la imagen, la figura parecía estar un poco más cerca del centro, como si se moviera. Pensé que era un glitch, así que la amplié. Ahí me di cuenta de algo que me dejó helado, la figura estaba mirando hacia la cámara, pero aún estaba de espaldas. Como si su cara estuviera donde su nuca debería estar. Guardé el pendrive para devolvérselo, pero esa noche mi computador se encendió solo. La foto estaba abierta a pantalla completa. La figura ahora ocupaba casi todo el cuadro. Podía ver detalles que antes no,
la piel estirada, los dedos largos apoyándose en el borde de la imagen, como si intentara salir. Cerré todo, desconecté el PC. Al día siguiente enfrenté a mi amigo, pero él jura que nunca vio esa carpeta, que no tomó ninguna foto así. Me pidió el pendrive, pero no lo encontré. Desapareció de mi pieza, aunque yo lo había dejado en el velador. Desde entonces, cada vez que tomo una foto con el celular, en alguna sombra aparece una silueta extra, demasiado alta, demasiado quieta, como si estuviera esperando que la vuelva a mirar donde empezó todo.